En esta parte vamos a revisar algunas extensiones de los sistemas borrosos que acabamos de ver, sobre todo porque hemos simplificado mucho el análisis para poder presentar los conceptos un poquito más claros, pero hemos dejado de lado algunas complejidades o algunas particularidades que se van dando en la práctica y que sería necesario que las revisemos más en detalle. Entre estas particularidades vamos a ver tres casos. Uno, un caso muy utilizado, que es cuando los conjuntos de pertenencia son continuos. Nosotros simplificamos todo, ¿se acuerdan? El trabajo con las matrices, con los vectores. Todo era para conjuntos discretos, que estaban definidos en algunos puntos nada más, pero en general queremos utilizar conjuntos continuos. El otro caso es cuando tenemos dos antecedentes para un consecuente. Cuando tenemos dos entradas, vamos a decir, al sistema borroso, tenemos no solo, por ejemplo, el tráfico, sino podría ser otra entrada si el día es lluvioso o no. Y por último, lo que también vamos a ver es la composición de reglas para estos casos de dos antecedentes. Vamos a ver algunas cosas que no son tal como las vimos hasta ahora para el caso de los conjuntos continuos. Para empezar, los conjuntos continuos tienen funciones continuas y ya las matrices no se pueden utilizar. No podemos utilizar esas matrices M, porque tendrían que tener infinitos puntos. Vamos a ver un método simplificado para guardar los trapecios, para guardar la forma, o por lo menos los conjuntos que tengan forma de trapecio. Las reglas las vamos a evaluar una a una y luego vamos a tener que hacer la composición y desborrosificación en un solo paso, que es el método de centroides para conjuntos continuos. Entonces vamos a ver en ese método de centroides cómo podemos simplificar los cálculos, siempre para el caso de los conjuntos continuos. Supongamos que tenemos acá en este eje mu los grados de membresía y tenemos la variable de salida y. Y vamos a suponer que tenemos dos conjuntos que se activaron uno con un nivel de activación 1 y otro con un nivel de activación A2. Dos trapecios, podrían haber sido originalmente un triángulo o realmente un trapecio. Para este conjunto nosotros sabemos que tenemos el centroide, o sea el valor que está ahí en el medio. Fíjense que es un centroide unidimensional, no le estamos sacando el centroide al trapecio en las dos dimensiones, solo nos interesa la dimensión esta, la dimensión y. O sea que el centroide de este trapecio es un valor, un número, y sub c. Y tendremos acá este otro centroide que le vamos a llamar y sub m. Vamos a llamarle el trapecio C y el trapecio M. Vamos a definir las coordenadas de este trapecio C1, C2, que sería la coordenada de este punto, C3 y C4. De la misma manera vamos a definir M1, M2, M3 y M4. Con estos valores vamos a hacer las cuentas para ver cómo calcular el centroide de esos dos conjuntos unidos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un centroide de la figura completa y ese centroide de la figura completa va a ser la salida desborrosificada de la combinación de estos dos conjuntos. Entonces, para el cálculo tenemos una ecuación que a simple vista y por simplificar la notación parece ser la misma que teníamos antes, la misma que teníamos para el caso de los conjuntos discretos. Y conceptualmente es muy parecida. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar la posición del centroide del conjunto C por el área del conjunto C, más la posición del centroide del conjunto B por el área del conjunto B, dividido las dos áreas. Lo que vamos a usar en esta notación simplificada como B son las áreas de esos trapecios. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar
cuáles son las áreas en función de las definiciones que hicimos antes. Vamos a suponer que en ambos trapecios las distancias en ambos lados de la pendiente son las mismas, o sea que tenemos un trapecio simétrico. Esta distancia que está acá es la misma que esta distancia que está acá. Lo mismo vamos a suponer que se cumple para el otro trapecio, con lo cual ya podemos estar pensando que para calcular el área simplemente pasamos este triángulo acá y ya tenemos un rectángulo con el que podemos calcular el área. Así que básicamente acá tenemos nuevamente el centroide del trapecio que está en el medio, el grado de activación, no hay que olvidarse del grado de activación, y acá tenemos el área que sale como resultado de el ancho de ese rectángulo que formamos por la altura. La altura es la activación. Así que acá tenemos de la misma manera, sería el área de ese rectángulo, que es la base por la altura, y acá estarían de nuevo las dos mismas dividiendo. Fíjense que la cuestión clave acá es que estamos multiplicando por los centroides de cada uno. Así que esos centroides van a quedar pesados por el área que tenga cada uno de los trapecios. Por ejemplo, no va a ser lo mismo esta situación, que yo tenga un trapecio acá y otro trapecio acá. Este tiene su centroide ahí y su centroide ahí. El centroide resultante va a quedar más cerca del centroide de este trapecio, porque este trapecio tiene un área mucho más grande. Entonces, en la ecuación va a pesar mucho más este término. En cambio, si hubiéramos tenido una situación en donde el primero, vamos a suponer que tiene exactamente el mismo tamaño, era más grande, entonces, por más que los centroides de ambos trapecios están en el mismo lugar, este iba a pesar más y el resultante quizás iba a quedar por ahí, mucho más cerca del primero. Entonces, de esa manera, con esto de los trapecios, estamos obteniendo una desborrosificación de la salida que parece bastante razonable y que tiene en cuenta todas las reglas que se activaron con el grado de activación que le corresponde. Esta es la ecuación final que nos estaría quedando. Acá están las áreas y está simplificado el numerador y el denominador, ya reemplazado directamente para que ustedes lo puedan programar.